Amén. Gracia, paz y misericordia sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Quien les saluda, un siervo en la mies del Señor. Mi nombre es Fernando. Y desde Bolivia, una vez más, les traemos un estudio bíblico más, un viernes acá con mis hermanos en el Zoom, reunidos en comunión para poder estudiar su palabra, ¿no? Habíamos empezado ya el estudio a la carta a los filipenses, un estudio expositivo en el cual hemos querido no solamente adentrarnos a la carta leyendo el capítulo 1, versículo 1, sino también enseñarles a ustedes el contexto, la historia y irnos un poco más allá en cuanto a las cartas que se escribió en este primer encarcelamiento de Pablo en Roma, ¿no? El video pasado hemos estudiado la lección número 1, el tema número 1, que eran las cartas de la prisión, donde veíamos las 4 cartas que Pablo escribió durante su encarcelamiento en Roma por más de 2 años. Por ejemplo, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Son las 4 cartas que el apóstol Pablo escribe durante este tiempo en prisión allá en Roma, ¿no? Y veíamos también cada introducción breve de cada libro. Y hoy queremos empezar a ver la lección número 2, que es la introducción a los filipenses. Una introducción un poco más condensada, más nutrida, para que ustedes puedan también entender cómo una carta antes del capítulo 1, versículo 1, tiene solamente tantas riquezas, y eso solamente viendo el trasfondo, ¿no? Entonces hay muchas cosas por aprender, desde el autor, la fecha, la historia, la época, la cultura, etcétera. Es bárbaro entender la historia antes de que la carta fue escrita por el autor, en este caso Pablo, ¿no? Así que, sin más, sean bienvenidos a la lección número 2, Introducción a Filipenses. Ruego que puedan tener un corazón disponible, una mente abierta para escuchar la palabra de Dios y un cuaderno y un lápiz ahí para anotar. Así que, sin más, entremos a la lección número 2. Introducción a Filipenses. Autor, como ya hemos mencionado, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en su primer encarcelamiento en Roma, ¿no? Fecha de la escritura se aproxima dentro del cálculo de muchos estudiosos y eruditos en los años 62 y 63 después de Cristo aproximadamente, ¿no? El lugar, lo conocemos, es Metrópolis, que ya ahí se estableció la ciudad de Roma, ¿no? Vamos a ver un poquito de la ciudad de Filipos, ¿no? Filipenses lo decimos así por la iglesia que ya se ha levantado, ¿no? Pero la ciudad se llamaba Filipos, ¿no? Filipos, ¿no? Y a los habitantes se llamaba filipenses, ¿no? Pero la ciudad tenía por nombre Filipos, ¿no? Era una colonia romana ubicada al norte de Grecia, ¿no? Fundada por el militar y rey Filipo II, por el cual se da el nombre de Filipos a dicha ciudad, ¿no? Porque gobernaba el rey y el militar con este nombre también, perdón, con este título. Muy famosa, y esto es muy importante, muy famosa por las minas de oro. Filipenses era una ciudad individual. Recordemos que de Filipenses o Filipos es una ciudad que está ligada o que tiene unidad con la provincia de Macedonia, ¿no? Es más, Filipenses va a ser la primera ciudad como la ciudad de inicio o la ciudad puerta que daría inicio a las demás ciudades como Berea, Tesalónica, Anfípolis, etcétera, ¿no? Pero la cualidad o la distinción de Filipenses, o de Filipos, perdón, es que era una ciudad que tenía minas de oro, que ya se estaban explotando incluso antes de Cristo, ¿ya? Y para la época del apóstol Pablo ya la ciudad tenía una autonomía diferente. Ahí tú vas a entender un poquito de esto, ¿sabes por qué? Porque la ciudad de Filipenses, Filipos, aunque era pequeña, pero tenía autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Que no dependía tanto de otras ciudades. ¿Por qué? Porque tenía gran cantidad de oro y las minas que se habían explotado se habían invertido ahí solamente, ¿no? Tanto, y este es un dato adicional para ustedes, que el rey Filipos, desde el segundo hasta el quinto, en la ciudad de Filipos, para la época, construyeron circos romanos, construyeron estadios, y eso era el entretenimiento de la gente allá en Filipo, ¿no? Filipo era una ciudad muy abundante por las riquezas y por las minas, tanto que era celoso de sus tesoros, pero a la misma vez independiente. No dependía mucho de los demás, ni de la religión, ni de la cultura, ni de la sociedad. Era como una ciudad separada, autónoma, ¿no? Y esto promovió mucho la riqueza y sus minas de oro, ¿no? La ciudad conservó una verdadera autonomía dentro del reino macedonio, contando con sus propias, escuche esto, instituciones políticas. El descubrimiento de nuevas minas de oro cerca de la ciudad en Asia, ¿no?
contribuyó al enriquecimiento del reino de Filipo, que obtenía unos 1.000 talentos al año y estableció allí una... Wow, esto es impresionante. Mira, tanto era el crecimiento de la riqueza en el sentido mineral del oro de Filipos que hicieron instituciones, ¿no? Álvarez, como te decía, estadios, circos de entretenimiento para el pueblo. Y añadido a eso, mira, también hubo una fábrica de monedas ahí, para que notes que Filipo no era cualquier ciudad modesta, ¿no? Era una ciudad importante, imponente, aunque pequeña, ¿no? Entonces, vemos un poquito de la ciudad de Filipos en ese marco de la ciudad en ese entonces, ¿no? Próspera, no carecía, no era diferente, tenía abundancia, ¿no es cierto? Y lo que más resaltaba a los filipenses, ¿qué era? Su creciente economía, ¿no? Estaban bien económicamente, así, ¿no? Bien económicamente, tanto que hacían albergues, etcétera, incluso fábrica de monedas, ¿no? Hablando un poquito de su religión y la sociedad, en la religión diríamos acerca de Filipos que consistía, como la población también era entre griegos, romanos y algunos extranjeros de otros lugares, estaba más dado en lo religioso, no tanto a las divinidades, sino a las doctrinas. ¿Qué quiere decir esto? A las enseñanzas. O sea, cada cual adoptaba una enseñanza, una doctrina o un culto, el cual mejor le parecía, ¿no? Ahora, los del hogar o los de la familia o el público que estimulaban el patriotismo y el respeto al imperio, en los días de Pablo comenzaban a practicar el culto al emperador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cegaba tanto a los filipenses? No eran tanto de dioses por acá, dioses por allá. Ellos lo que exaltaban más, ¿sabes qué era? ¿Quién le daba el beneficio? En este caso, el emperador y el rey era el que daba beneficio al pueblo, aunque dentro del pueblo de la ciudad de Filipenses había las dos clases, ¿no? Tanto cleros como plebeyos, ¿no? O la clase alta como la clase baja también, ¿no? Pero lo interesante de esto de Filipenses es que el rey daba también a la clase obrera, a la clase social baja, ¿no? Tanto que la clase social decía, ¿quién nos está proveyendo? Ningún Dios. Entonces, muchas veces, ¿sabes qué es lo que hacían ellos? Tenían Dios, no es que no, pero cuando pedían algo a los dioses y los dioses no les daban, ¿qué hacían ellos? Dejaban esa divinidad, ¿no? Lo que más resaltaba eso, pues decía, no era tanto una religión, sino la doctrina, la enseñanza, ¿no? Miraban al imperio, porque el imperio, el rey, aportaba o daba lo necesario tanto a la clase baja como también a la clase alta. Recuerda que Filipenses es una ciudad fuerte económicamente, ¿no? Entonces el culto a los dioses se rendía para recibir favores, de modo que si el que adoraba a una determinada divinidad no recibía lo que pedía, dejaba de tenerlo por Dios y cambiaba a la práctica del culto o a otro Dios, ¿no? Entonces eran cambiantes, ¿no? Bueno, pido acá, ¿no me da nada? Bueno, creo que este Dios no sirve, me vemos por este lado, ¿no? Entonces, eran cambiantes, ¿no? Eran cambiantes y siempre querían buscar respuestas rápidas y esto producto del orgullo y el envanecimiento de la propia ciudad, ¿no? Entonces, en cada ciudad había varios templos y lugares dedicados a alguna divinidad romana o griega. Recuerda que estamos en un mundo conocido como un mundo greco-romano. La cultura, la sociedad griega no se ha perdido y todavía la sociedad y la cultura romana está en alce. Todavía hay esa mezcolanza, ¿no? Entre griegos y romanos. Antes de tener los templos, se practicaba el culto a los bosques, ¿no? Sagrados, que poco a poco fueron instituidos por edificaciones, ¿no? Entonces, vemos que ahí todavía los romanos estaban adorando no solamente a divinidades que ya venían en la historia antiguamente de los romanos y los griegos, sino que también estaban adorando a qué? A creaciones, ¿no? Como el sol, como la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, había diversidad de religión, ¿no? Recuerde que no había una posición fija, como en el caso de Efesios, ¿no? Que adoraban a Diana de Éfeso, ¿no? En este caso, en Filipenses, por ser una ciudad aunque dentro de la provincia de Macedonia, pero debido a su poder económico y a su autonomía, ellos no eran fieles a un solo Dios, sino que cambiaban o rotaban constantemente de dioses para ver quién les atraía más esto en cuestión de enseñanzas y de religión, ¿no? ¿Había templos? Claro que había templos, ¿no? Había también sacrificios, claro, había de mucha diversidad, ¿no? Entonces, había divinidades que incluso todavía se les estaba ofreciendo los bebés para poder sacrificarlos y poder obtener algún beneficio de dicha divinidad. En este caso, había una divinidad conocida como Baco, ¿no? Que era un dios que producía fertilidad, ¿no? No solamente en la creación, en la persona, sino también en la cosecha, ¿no? En la agricultura, etcétera. Entonces, había todavía ese tipo
adoraciones, pero recuerda una cosa, no era latente, no era permanente, no era resaltante la divinidad o la religión en la cultura de Filipenses, ¿no? Ellos se abrían, ojo que más adelante vamos a ver que ahí la cultura, perdón, la religión judía como que va a estar excluida, porque no solamente ellos daban la diversidad o la pluralidad en religión, sino también que cuidaban su territorio. No entienda eso. Filipenses era poderosa económicamente, cuidaba también sus territorios y a sus mismos eh, eh, habitantes, ¿no? Vemos eso también, ¿no? En lo social, las colonias solían reproducirse reproducir la forma de vida romana. Recuerda que es una colonia romana que todavía está realzando o, ¿cómo les digo esto? Estaba compartiendo y queriendo que los demás vayan pasando de una cultura griega a una cultura romana, ¿no? Entonces, ya recuerdan lo que les dije al principio, producto de estas cosas, este rey Filipo, desde el segundo hasta el quinto, va a haber un progreso en la ciudad de Filipo, tanto que ahí se van a construir ciudades, teatros, también se va a construir un circo y también un anfiteatro, ¿no? Donde luchaban también los gladiadores. Entonces, ¿cómo era la sociedad en Filipenses? ¿Cómo era la ciudad? Muy bien, en lo religioso, otros tenían sus dioses, otros alababan, otros dejaban, eran como alguien decía aquí, ¿no? En Bolivia eran pasa, no pasaban de este lado a otro lado, no le cumplía a este otro lado, ¿no? Pero otros también adoraban de una manera eh, continua, ¿no? Entonces no había tanto esa unidad en un solo Dios, ¿no? Entonces había diversidad de dioses, ¿no? Incluso muchos ya no creían ningún Dios, ¿yo a quién adoro? Al rey, el rey me da todo, entonces el rey es como una divinidad para ellos, ¿no? Entonces vemos esa diversidad en cuanto a lo religioso. En lo social, ¿cómo se comportaba? Muy bien, la gente era de un comportamiento tranquilo, pero tenía sus diversiones. Tenía sus diversiones. Recuerde que la cultura romana es caracterizada por el liberalismo que daba a sus habitantes, ¿no? Ahora, en estos circos romanos, esto es interesante porque tanto fue el poderío, entre comillas diciéndolo así, porque para que entendamos un poco la riqueza de esta ciudad, que se construye en la cercanía de la ciudad circos, ¿no? Teatros, para que la gente vaya, se divierta, entienda y vea incluso gladiadores pelear en los anfiteatros, etcétera. Entonces era la diversión del pueblo, no tanto que se trabajaban, comían, lo normal, había comercios, etcétera, pero la gente se unía para ir a estos tipos de eventos que ya el rey promovía para la unidad también de todo eso. Ahora, dentro de eso no todo era bueno, ¿no? Había ciertas faltas en lo carnal, en lo liberal, que la gente estaba totalmente pervertida también, ¿no? No eran tampoco santos de ninguna devoción, ¿no? Entonces había ese tipo de movimiento social dentro de la cultura allá en Filipenses, ¿no? Para la época. 3. La iglesia de Filipos y la llegada del apóstol Pablo. Después de haber visto ya un poco del contexto cultural de Filipos, antes de la llegada del apóstol Pablo, viendo un poquito la religión también que se manejaba, y note que no dije que había una sinagoga judía, porque muchos historiadores y eruditos, cuando estudian la carta a los filipenses, de acuerdo a lo que Pablo relata en Filipenses y en Hechos 16, vamos entendiendo que no había una sinagoga judía, porque Pablo llega a Filipos y obviamente él, como en todas las ciudades, busca una sinagoga, pero no la encuentra, ¿no? Entonces, de ahí es que inferimos que la cultura, pero la religión judía, se recuerda que era monoteísta y ellos estaban abiertos a muchos dioses, como que prohibía o como que relegaba eso, me decía, ¿por qué tanto y solamente hay un solo Dios? Muy probablemente fuera que no echaran a los judíos, sino que prohibían ese tipo de cultos, ¿no? Sino que no busquen amedrentar en cuanto a su única divinidad que ellos creían en este caso a Dios, ¿no? Entonces, muy posiblemente sea por esto que no haya una sinagoga judía, o por lo menos el relato de Hechos no muestra eso de que hay una sinagoga judía a la cual Pablo podía haber llegado, ¿no? Muy bien, entonces antes de eso la gente se comportaba así, ¿no? Religiosos, socialmente divertidos, hacían extravagancias, hacían todo un movimiento liberal, carnal, y también era un pueblo pecador sin duda que sí, ¿no? Ahora, la iglesia de Filipos y la llegada del apóstol Pablo, ¿no? Y ahí voy a pedir a mis hermanitas que vayan a sus Biblias, Hechos 16, que es donde vamos a entrar al contexto histórico. ¿Qué es el contexto histórico? Cuando hablamos de contexto histórico, hermanos, nos referimos a la época, a la historia, ¿no? Entonces nos vamos a ese contexto, a mirar cómo era la situación
En este caso hemos visto un poco del contexto antes de la llegada del apóstol Pablo, pero ahora vamos a ver después y durante y después de la llegada del apóstol Pablo. ¿Cómo el apóstol Pablo llega a esta ciudad? ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cómo fue que el apóstol Pablo edifica una ciudad y predica el evangelio? Todo esto lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces vamos a ver Hechos, capítulo 16, versos 6 al 8. Voy a pedir que mi hermana Pati aliste ese texto. Hechos 16, 6 al 8. Y lo voy a hacer también como lo hemos hecho los que han visto la introducción a la carta a los tesalonicenses, porque va a ser algo relatado, sí, pero también vamos a aportar ciertas verdades, no con el afán de poder introducirnos a los hechos, sino con el afán de poder resaltar puntos claves para ver esta travesía de Pablo, de la llegada a Filipos, lo que pasa en Filipos y cómo la iglesia empieza a edificarse, que es lo más importante que queremos hacer, ¿no? Hechos capítulo 16 es el contexto histórico de Filipos, la llegada del apóstol Pablo, y en Hechos capítulo 16, versos 6 al 8, vemos la prohibición del Espíritu Santo a Pablo, Timoteo y Silas para ir a Asia. Antes que se lea este texto, quisiera mencionar que Pablo se propone ir ¿a dónde? Al continente europeo, ¿no? Quería ir ahí a extender el evangelio, a predicar, etcétera, a levantar y edificar también más iglesias para la gloria de Dios. Y es con esa idea él dice, vamos a tal lugar, ¿no? Pero interesante que el Espíritu Santo le prohíbe. Muy bien, no voy a este lado, entonces me voy por este lado, por este otro lado. El Espíritu Santo le prohíbe. Y tanto que le da la salida solamente a este lugar, a Asia, a Macedonia, ¿no? Pero escucharemos el texto, cómo el Espíritu Santo retiene, prohíbe el avance del apóstol Pablo según lo que él había planeado. Hechos 16, 6 al 8. Adelante con la lectura. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Amén. Y ahí uno puede tal vez como que mirar algo sin ir tan profundo y podemos resaltar una cosa importante, que los siervos, cristiano, cristiana, que ha aceptado a Cristo, tiene que entender una cosa, no nos movemos según la voluntad nuestra, aunque muchas veces podemos pensar, esto es la voluntad de Dios, o creo que lo estoy haciendo bien, pero recuerda una cosa, no es tanto si lo estás haciendo bien o si ves que es de Dios, sino si Dios lo está aprobando. En este caso, Pablo quería ir a predicar, quería ir a evangelizar, quería a levantar, edificar, etcétera, pero el Espíritu Santo dice, no vayas a esa lado. Se le prohíbe, como que se le para adelante y dice, acá no me vas a ir, ¿no? No porque Pablo tenía malas las intenciones, o no porque no era la voluntad directa de Dios, sino porque Dios tiene otro tipo de voluntad. Dios va a ordenar los caminos de los siervos de manera diferente, tanto que muchas veces no lo vamos a entender. Pablo seguramente no entendió, pero el Espíritu Santo recuerde, como Dios, su voluntad es agradable y perfecta. Y Pablo, en esta primera retención del Espíritu Santo, diciendo, o prohibición, no vayas, más adelante él va a entender el por qué el Espíritu Santo prohibió esa visita a Europa y le condujo hasta Asia. Y todo eso va a cimentar o va a llegar a un culmino donde la gloria de Dios se va a manifestar, se va a exaltar en una colonia totalmente romana, en este caso Filipos, ¿no? Ahora, después de esta retención, como que Pablo entra en dudas y dice, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué el Espíritu me prohíbe? Yo quería ir allá, tenía planes para ir allá, pero ahí, en medio de eso, pido que aliste a mi hermana Belén, Hechos 16, 9 al 10, el Espíritu Santo permite tener a Pablo una visión. ¿Qué visión? Atento con la lectura. Hechos 16, 9 al 10. Amén. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. ¿No? Entonces como que Pablo va entendiendo. Y dice ahí de noche, ¿no? Y es donde tal vez posiblemente Pablo se puso a pensar, ¿no? Y dijo, ¿pero por qué? Pero ahí en la noche es cuando Dios le da una respuesta a través
una visión. ¿Qué vio en la visión? Un hombre macedonio, es decir, que vivía o era procedente de la provincia de Macedonia. ¿Ya? ¿Y cómo le ve a este hombre? ¿Qué estaba diciendo este hombre? Dice, estaba clamando en pie, dice, ¿no? Y rogándole y diciéndole, dice, ¿no? Pablo, ven a Macedonia, pasa por aquí. Y interesante porque no solamente dice eso, sino que dice, ayúdanos, ven. Pero, hermano, ¿acaso no hemos dicho que Filipo estaba con riquezas, con estadios, estaba también con una fuerte economía, era autónoma, cualquier ciudad puede creer eso. Es más, tenían minas de oros ya excavadas por excavar y futuras excavaciones, ¿no? Había mucho dinero, mucho oro, sí. Pero ¿por qué este hombre macedonio dice, ayúdanos, como si algo estuviera pasando, algo malo allá? Hay que entender, los planes de Dios nunca son material, ¿no? Dios va a mirar con la vista espiritual. Aunque la ciudad de Filipos tenía riquezas, tenía autonomía, tenía un estándar en el cual se sentían conformes, tranquilos, pero la condición espiritual estaba totalmente empobrecida. Dioses por aquí, dioses por allá, otros alabando al mismo Dios, rey Filipo II y III que estaba gobernando para la época, y la condición espiritual de la población de Filipos era totalmente deteriorante, ¿no? Y recuerden que Pablo tiene la comisión de llevar el evangelio a todo el rincón de la tierra, y en eso incluye también la ciudad de Filipenses, ¿no? Entonces, este macedonio, obviamente es una obra del Espíritu Santo, esta visión, le está diciendo, Pablo, ven acá, yo sé que tú estás trayendo palabras de vida, palabras que salvan, palabras que libertan. Trae la predicación del Hijo aquí, porque ayúdanos, ayúdanos. Y esa es una condición de un hombre que reconoce que aunque tiene una buena calidad de vida, o la tiene tal vez, no ve lo interior. ¿Y sabes por qué vamos a ver eso? Porque más adelante vamos a ver al mismo carcelero que reconoce su misma pobreza espiritual, ¿no? Entonces vemos ahí que este hombre macedonio no es que la ciudad estaba en llamas, en peligro, etcétera, no. La condición espiritual. Y Pablo entiende y dice, yo entendí enseguida que Dios quería que vayamos allá y prediquemos el evangelio. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Wow. ¿No? ¿Quién promovió esta salida a Macedonia? Dios. ¿Por qué? Porque vio la necesidad. Vio la necesidad. Ahora, alguien puede preguntar, pero hermano, ¿por qué entonces Pablo no fue más antes ahí? ¿Por qué no, Dios no envió otros hombres como lo hizo para edificar Roma, etcétera? ¿Por qué no lo hizo? Recuerda que Dios se camina o se instruye en sus tiempos y en su voluntad, en su kairos, ¿no? Perdón, en su cronos. Tiempo adecuado, tiempo preciso. Ahora, no es que este hombre macedonio era una representación de que dentro de la ciudad de Macedonia había un grupo de hombres y mujeres que querían escuchar el evangelio, que anhelaban saber algo más. Es más, vamos a ver más adelante que había un grupo de mujeres que estaban orando fervientemente a Dios, pidiendo y rogando que hasta que Dios responde con la llegada del apóstol Pablo. ¿Te das de cuenta? Entonces Dios ordena su tiempo, su camino según la necesidad de que haya corazones que estén buscando a Dios. Lo mismo pasó en Éxodo, cuando el pueblo o la nación de Israel, cansada de la esclavitud, empieza a rogar a Dios, pero más de 400 años nos rogaron, se conformaron, les gustaron la esclavitud, pero llegó un punto donde dijeron, no, basta, necesitamos de Dios. Y Miriam y el padre de Moisés oraron al Señor y Dios dijo, ajá, me acordé de ustedes. Ahora entiendo, ahora sé, ahora veo que dentro de ese pueblo que yo escogí, ahora hay un grupo que me está buscando y Dios va a responder. ¿Te das de cuenta? Cuando alguien le busca a Dios, le encuentra. De ahí que Jesús diría, llamad y os abrirá, buscad y encontraréis. En este caso va a haber un grupo de mujeres que están alabando al Señor, rogando al Señor, y Dios responde con el apóstol Pablo, que va a ser de impacto no solamente a estas mujeres, sino a la ciudad entera. Los caminos de Dios. Wow. ¿No? Entonces vemos ahí también que Pablo, entendiendo esta visión y entendiendo que es del Señor para llevar el evangelio, va rumbo a Macedonia. Y la primera ciudad, recuerda, del puerto, del ingreso a la provincia de Macedonia es Filipos.
La primera ciudad. ¿Quieres entrar a Macedonia? Tienes que pasar sí o sí por Filipos. Pablo, Timoteo y Silas, que más adelante también Lucas se va a registrar, pisan suelo macedonio. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Hermana Pati, Hechos 16, 11 al 12. Amén. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Amén. Pablo llega a Filipos, dice el texto que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, llegan ahí, estaban por algunos días buscando a alguna sinagoga judía, no la encontraron, estuvieron hablando con algunos hombres y mujeres para saber dónde había hombres y mujeres piadosos que alababan a Dios, otros decían, no, adoramos a esta deidad, adoramos al mismo rey, adoramos a nada, ¿no? Adoramos a los árboles, pero ahí es donde Pablo entiende que totalmente Filipos o la ciudad estaba totalmente pervertida, consumida en el pecado y la idolatría también, no solamente a dioses, sino a uno mismo, ¿no? Ahora dice ahí en el verso 13, yo pido a mi hermanita Belén que lea el verso 13 hasta el verso 15, 13, 15, pero antes quiero que entiendas esto, no vemos registro de una sinagoga judía. En todos los relatos de Hechos, Pablo dice, llegué a una sinagoga judía, prediqué a los judíos, debatí con los judíos, etc. En este caso no hay, ahora entendemos por el contexto que ya les había informado, ¿no? Del por qué posiblemente no haya una sinagoga judía resaltante como la fue en las demás ciudades que Pablo visitó. Ahora Pablo, entendiendo eso, sale y, por información de personas, que hay un grupo de piadosas que se reúnen en el río Gagnas para esa época, donde veía el puerto importante para la provisión, no solamente de promover comercio, sino también de traer comercio, un importante río de Gagnas, que era un sábado donde Pablo dice, vamos, ¿no? Esto es lo que informa Hechos 16, 13 al 15. Hermanita Belén, dale lectura, 13 al 15 de Hechos 16. Amén. El 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Pablo tal vez por un momento pensó y dijo, pero no hay judíos. ¿Y a quién predico? ¿O cuál es el plan de Dios? No, porque recuerda que Pablo estaba cumpliendo la ordenanza. El evangelio es primeramente a los judíos y después a los griegos o a los gentiles. Pero cuando se topa con esta situación, Pablo indaga y dice, no, acá también necesita el evangelio. Y por información de X personas, dice, mira, en el río se reúnen mujeres piadosas a orar. Solamente a orar, a orar y a orar. Pablo, con sus acompañantes, con los consiervos, va, encuentra a las mujeres y entiende que necesitan el evangelio, se sienta y les habla. Y dentro de esas mujeres, que no sabemos la cantidad, algunos dicen 10 posiblemente, resalta una mujer, Lidia. Y dice el texto que era una mujer vendedora de púrpuras. Ahora, para la época, ahora entendamos una cosa, ella vendía telas teñidas, ¿no? Con púrpura, ¿no? Que era un tinte carísimo. Esta mujer era vendedora, comerciaba, tenía contactos, porque un comerciante que tiene contactos, si no, no vende, pues, ¿no? Tanto para vender como para proveerse también de los materiales que uno está extendiendo. Esta mujer no era cualquier mujer, por eso el autor de Lucas lo refleja, ¿no? Lo resalta esta mujer Lidia y dice, era vendedora. ¿Qué me hace entender ahí? Que para la época
Alguien que tenía una vestimenta teñida por púrpura no era cualquiera, era solamente una vestimenta para alguien importante, para alguien de prestigio, ¿no? Y lo más interesante de esta mujer que Lucas resalta, lo que me gusta de Lucas es que nos da puntos clave, ¿no? Es de vendedora, era comerciante, tenía influencias, tenía contactos, hablaba con muchas personas dentro y fuera de Filipo, ¿no? Y dice que esta mujer estaba orando también. Y dice el texto ahí que Dios le abrió el corazón para que entendiese y que creyó en el evangelio. Pero hermano, ¿acaso no estaba creyendo ahí Lidia? ¿No estaban orando a Dios? Sí, pero recuerda que la teología de Cristo está todavía en progreso, está siendo progresiva. El evangelio de la gracia en Cristo, de la salvación en Cristo, está siendo promovida por los gentiles. Ahora, no sabemos si esta mujer Lidia haya sido judía o no, no lo era. No podemos afirmar ninguna de las dos ciudadanías, pero lo que sí entendemos es que sí tenía un conocimiento del único Dios verdadero, pero su teología o su conocimiento no tenía. Ahora, si esto podemos unirlo con la visión del hombre macedonio, obviamente la visión del hombre macedonio estaba reflejando a estas mujeres, y Pablo se da de cuenta, no era un hombre el que decía en la visión, ayúdame Pablo, sino que eran estas mujeres que estaban clamando y llorando, mira, afuera. Uno se pregunta, pero ¿por qué afuera? Y ahí podemos entender la mentalidad de las sociedades entonces. Recuerda cómo era, con circos, con gladiadores, con fiestas, etcétera. Y uno, ¿cómo podía apartarse de eso si quería servir a Dios? Tenía que irse lejos, no solamente por el pecado que veía, sino que también había un rechazo. Y eso es lo importante, entender que ahora entendemos por qué también no había sinagogas judías. Recuerde el contexto histórico, religioso también. No había una divinidad plantada, no. Cualquiera corto, tal vez de una manera corta, alababan a ciertos dioses. No había una singularidad. No, en este caso las mujeres salen lejos de la ciudad al río y empiezan a orar. Y Pablo entiende, estas son las mujeres que están clamando a Dios y les predica el evangelio de Cristo y se convierten. ¿Y qué pasa rápidamente? Lidia se bautiza, ¿no? Lidia se bautiza y dice, y cuando fue bautizada y su familia, ahí entendemos que parte de estas mujeres, o dentro de estas mujeres, estaban también familia de ellas, ¿no? Porque dice, su familia también se bautizó, es decir, que también estaban escuchando la palabra que los apóstoles estaban extendiendo del Evangelio de Cristo, ¿no? Y dice, fue bautizada, creyó, ¿y qué más? Nos rogó, dice, ¿no? Nos rogó diciendo, si delante de sus ojos esta sierva, esta mujer ha encontrado gracia y han entendido que Dios me ha salvado, os ruego a vosotros que hoy que se quedéis y hospedéis en mi casa, ¿no? Obviamente tenía una casa grande, recuerda que era una mujer importante, no era una mujer del pueblo nada más, ¿no? Entonces ahí uno dice, y Pablo como que resiste, ¿no? Ese por ejemplo, cuando dice, y nos obligó, no es que la mujer Lidia les estaba jalando a los dos, no, sino que fue insistente. Al principio los siervos dijeron, no, porque recuerda lo que dice en Filipenses, cuando estuvimos en Filipos no quisimos ser de carga ninguno, y esa fue siempre la instrucción del apóstol Pablo y el caminar también de los siervos, juntamente con Pablo, que no querían ser cargas, no querían ser molestas, no querían aprovecharse tal vez de algo. Entonces decían, sí, no tenemos casa, no tenemos dónde ir, pero aún así no queremos carga, porque solamente somos pasajeros, solamente somos enviados, mensajeros. ¿Te das de cuenta? La humildad de los siervos, ¿no? Pablo rechaza en una primera instancia, pero ella insiste, es insistente la mujer Lidia y dice, por favor, quédense, hasta que Pablo accede y se quedan en la casa de esta mujer llamada Lidia, que ha creído el evangelio. Ahora, desde el verso 15 al 16, hay una cosa que quiero aclarar. Cuando vamos a estudiar los hechos de los apóstoles, tú tienes que entender que Lucas está relatando la historia y no está contando en especificaciones cada tiempo. ¿A qué me refiero en este sentido? Que tú lees la 7 pasó como si fuera seguido al día siguiente y todo puede pasar rápidamente, y no es así la manera en que tú tienes que entender. Recuerda que Hechos es un libro histórico, nos está relatando partes importantes, no quiere especificar. Lucas no quiere decir, bueno, desde que nos hospedamos en la casa de Lidia pasó 5 días, pasó 10 días o un mes, y después no quiere decir eso.
Tú tienes que tener esa mente cuando leas Hechos de los Apóstoles, que no todo está yendo rápidamente, que los sucesos no están yendo uno tras otro. Tú tienes que entender eso, ¿ya? En este caso, en el 15, cuando se hospedan, ahí Pablo empieza la predicación al pueblo de Filipos. Empezó con estas mujeres y Lidia va a ser clave en la evangelización del pueblo de Filipos. ¿Por qué va a ser clave? ¿Por qué crees que Lucas la resalta o la enmarca aquí? No es por nada. Lidia es una mujer que batalló, luchó, peleó codo a codo, juntamente con Pablo, Silas y Timoteo y Lucas también, para promover el evangelio. Lidia es una mujer increíble y Pablo la va a reconocer en Filipenses capítulo 4, si no me equivoco, ¿no? Lidia es clave, hermanos. Y hay que entendemos que Dios utiliza y se glorifica a través no solamente del siervo, no solamente del pastor, sino incluso del hombre y la mujer que está sentado en el rincón. Y el requisito, ¿cuál es? Creerle a Dios. Creerle a Dios. No sabemos cuánto tiempo Lidia y las mujeres estaban orando y orando y orando en el río, ahí a Dios, pero Dios envía la respuesta. Lidia cree esa respuesta, acepta la respuesta, abraza la respuesta. ¿Cuál respuesta? Que Cristo es Dios y que Cristo los va a salvar. Cree eso y empieza ¿qué? A proclamar. Suponte que Lidia conocía a media ciudad de Filipos por sus comercios, por sus telas. ¿Y qué empieza ella a decir? Seguramente iba, buenas tardes, un hombre, ¿no? Buenas tardes, le traje esta tela, pero quiero decirle algo más. Y empezaba a evangelizar. Eso está pasando en el verso 15. Lidia es clave. No es que Pablo llegó a la casa de Lidia un día, una noche y se fue. No, ahí está hospedándose un buen tiempo. Y en ese tiempo se está, ¿qué cosa? Promoviendo el evangelio. Se está evangelizando a toda la colonia en Filipos. Y Lidia no se queda quieta. Y Lidia no dice, bueno, recibí el evangelio, ahora Pablo, Timoteo, continúen más. Cuando quieran, aquí hay comida, lo que quieran. Yo voy a continuar a vender. No dijo eso. ¿Qué hizo ella? Salió a promover el evangelio juntamente con los siervos del Señor. ¿Entiendes eso? Y aquí creo que tengo más hermanas. Y siempre he resaltado y a cada una a veces le escribo a lo personal y digo, yo admiro hermana, enséñame, discípulame, pero no hay. Es increíble cómo ver que hermanas me entregan primeramente la tarea, me dicen, hermano, no he entendido, quiero el video, mándame una vez, estoy siendo edificada. Tristemente a veces los varones son faltos, pero Dios dice, no hay hombres, mujeres que crean en el Señor. Lidia fue algo clave en la iglesia, en la cimentación de la iglesia en Filipos. Y me viene a la mente, ¿sabes qué? La mujer samaritana que le creyó. Y gran parte del pueblo samaritano ya estaba preparado los corazones para cuando los apóstoles vinieran a predicar el evangelio de Cristo cuando ya Cristo había muerto. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le dice, muy bien, pero tú tienes... Jesús le dice, esa agua que está sacando, el que la beba, volverá a tener sed, pero el agua que yo le doy permanecerá, nunca tendrá sed jamás. Y la mujer dice, Señor, dame de esa agua, quiero beberla. Jesús con esa conversación le dice a ella, ¿tu marido? No tengo marido, bien has dicho. Y le empieza a decir su vida. La mujer dice, ¿quién eres tú? En los patriarcas, en la ley está escrito que vendría uno, el Cristo, el Mesías. Y Jesús le dice, el que habla contigo, él es. ¿Y qué hizo la mujer? Creyó. ¿Y qué fue? Anunció y dijo, hay un profeta que me dijo mi vida, que me dijo que de él, el que bebiera de nosotros fluiría aguas de vida. Eso es creerle a Dios. No se trata, hermanos, de que estemos muy preparados, muy entendidos. El punto aquí para la predicación, para extender el reino, para testificar de Cristo, es creerle al Señor. Crees a su palabra, lo vas a hacer porque le crees al Señor.
Lidia, como la mujer samaritana, no vieron y dijeron, somos mujeres, además los judíos dicen esto. No, salieron a predicar, ¿sabes por qué? Porque creyeron en Cristo, creyeron la palabra y el mensaje, al igual que los discípulos, al igual que los apóstoles. Entonces, no me digas que una mujer o una hermana no es importante dentro del ministerio, no es importante o relevante dentro de la obra del Señor. No lo es. Porque en la obra, tanto mujeres y varones, somos prioridad, somos importantes. Y en este caso, Jesús y Dios nos quiere resaltar a nosotros que las mujeres, las hermanas, son un punto clave en la transformación, predicación y extensión del Evangelio. ¿Cuántas mujeres así hay? ¿Cuántas mujeres así necesitamos? Hombres, mujeres piadosas. Y no esperes que Dios te utilice a ti, mujer, y hermano también, si estás en la ociosidad, si no quieres hacer nada, si quieres que Jesús o Dios sea como alguien hechicero que una varita diga, ahora te empiezo a utilizar. No, porque Dios va a utilizar a mujeres que tengan el corazón dispuesto. ¿Qué estaba haciendo Lidia todo este tiempo? ¿Esperando al Señor la respuesta? Estaba orando sin cesar, cada sábado, orando. Y seguramente esta reunión de mujeres, ¿quién crees que la levantó? Lidia. ¿Quién crees que dijo, mira, vamos a orar, vamos a entregar al Señor? Y empezó a armar un culto de mujeres. ¿Quién crees que proveyó? No es que Lidia está aquí por casualidad. Lidia es importante. Una mujer piadosa, una mujer de oración. No te limites por tu género. Yo siempre lo he dicho y resalto siempre eso. Cualquier líder a veces resaltamos eso, que los que más apoyan o las que más apoyan siempre son las mujeres. Siempre. Qué triste que los varones no tengan eso, muchos de ellos. Pero ahí están las mujeres, levantando y si es necesario, saliendo a predicar. Qué interesante, qué hermoso. Dios glorificándose en la vida de mujeres piadosas. Recuerda que el verso 15 al verso 16 hay un espacio de tiempo, una brecha de tiempo donde el apóstol Pablo, Timoteo, Silas y Lucas también en compañía están predicando el evangelio a los filipenses para que muchos se conviertan. Las mujeres están ayudando también en el servicio y el verso 16 nos cuenta una anécdota, un punto clave antes del encarcelamiento y el freno del evangelio, porque el evangelio estaba irradiando, estaba creciendo en la iglesia en Filipo, ¿no? ¿Cuál fue ese evento? Hermana Pati, Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18, ¿no? La mujer adivina y la prisión del apóstol Pablo. Hechos 16 al 18. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Lucas resalta este acontecimiento de esta mujer adivina que tenía como dueños a dos hombres que ganaban de esta mujer, ¿no? Ahora, la mujer, dice el texto, y Lucas lo afirma, que tenía un espíritu de adivinación, adivinaba, ¿no? Veía cosas. Ahora, ¿adivinaba la mujer que el apóstol Pablo eran siervos de Dios? Recuerda que ya para la época, ¿qué están predicando Pablo, Silas y Timoteo? El reino, a Cristo, a Dios. Y uno puede decir, esta mujer sí es adivina, porque adivinó. No, pues dice, muchos días estaba Pablo ahí y esta mujer repetía eso. Ahora, uno puede decir, pero hermano, ¿por qué Pablo se enojó así? Porque esta mujer está diciendo la verdad. Sí son siervos de Dios. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué sentido decía esta mujer? Para decir, siervos de Dios, ustedes son, enséñenme la palabra, sálvenme, o decía como mofa, como burla.
¿Te das de cuenta? Entonces, mucho interviene todo eso, aunque esta mujer sí decía una verdad, porque sí ellos sí eran los siervos del Dios Altísimo, pero lo decían con burla, con mofa. Y Pablo dice varios días que soportaba esto, y dijo, basta. Miró a la mujer y dijo, no le dijo a la mujer, sino al espíritu, la mujer. Y en ese momento, la mujer, perdón, el espíritu dejó a la mujer, ¿no? Salió de esa mujer. Y producto de eso, ¿qué pasó? Estos hombres sufrieron mucha pérdida, ¿no? Estos dos hombres se enojaron tanto con Pablo, con los que estaban predicando la palabra, y dijeron, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a quejarse ante los jueces, ¿no? Ante los mandatarios, ¿no? Estos hombres que habían perdido gran riqueza porque ya esta mujer ya como que ya no les servía. El único trabajo era adivinar y la mujer dice, ¿qué estoy haciendo acá? No, yo no sé nada, y se hacía a las desentendidas, ¿no? Porque había salido como de ese trance que estaba entre el espíritu y entre ella, ¿no? El espíritu lo deja y la mujer como que queda ahí en blanco, en shock, ¿no? Y los hombres dicen, ¿y qué pasó? Y la ganancia, ya mucha gente seguramente dejó de creer en esta mujer, en estos hombres, etcétera, pero los dos hombres van y hacen lo siguiente. Hermanita Belén, Hechos, capítulo 16, versos 19 al 24. Amén. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Esta parte es muy conocida, muy predicada, y es un relato que Lucas hace en el libro de los Hechos, donde vemos a los siervos en paz, en gozo, y la respuesta de Dios, viendo la actitud de los siervos reflejada ante tanta maldad. Tras la liberación de esta mujer que tenía el espíritu de adivinación, estos dueños se quejan en el foro a las autoridades y rápidamente apuntan a dos hombres, Pablo y Silas. Pablo y Silas, estos dos, dicen, ¿no? Y note la frase, son judíos, ¿no? Como que ya entendemos que había un rechazo a los judíos. Son judíos. Y están alborotando nuestra ciudad, enseñando cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Por qué? Porque somos romanos. ¿Te das cuenta? Exclusividad, ¿no? Tenían autonomía, ¿no? Nosotros somos así y no vamos a permitir nada. Pero estos son judíos y están viendo alborotar a nuestra ciudad y a nuestra ciudadanía. Y están enseñando costumbres que no nos es lícito recibir. Ahora entienda esto. Qué interesante, porque esto va a acoplar mucho a la carta en Filipenses. Porque Pablo, cuando empieza la carta, ¿qué dice? Crezcan más en amor y en conducta, reflejen el amor de Cristo, únanse más en el amor del Señor. Y recuerden que el que comenzó en ustedes la buena obra, Él las perfeccionará. Para esta época, para este momento, Pablo ya había edificado la iglesia y la iglesia ya había cambiado de actitud, de carácter, de conducta. ¿Y cómo están viendo estos hombres no creyentes, estos hombres gentiles, a estos? Pablo está enseñando costumbres, diferente manera de vivir. Ellos lo entendían como costumbres, sí, pero no era eso. ¿Qué era? Una transformación del evangelio, porque el evangelio transforma la conducta, transforma el carácter, transforma la vida. Los creyentes en Filipos ya estaban viviendo de diferente manera. De ahí que estos hombres dirían, mira, están enseñando costumbres que la gente está aceptando, está creyendo, está viviendo así, pero nosotros no, porque somos romanos, porque somos tal, y además estos son judíos. ¿Te das de cuenta? O sea que, hermano, entonces no le he hecho si digo, así rápido está pasando al día siguiente, no. Mete tu mente al género literario, es histórico. El autor, en este caso Lucas, no quiere relatar especificando tiempos. Ahí es nuestro trabajo de investigar.
de poder hacer las conexiones, siendo el contexto histórico, viendo con el contexto del libro, ¿ya? Entonces, muy importante entender eso, ¿no? Entonces dice, mira, alzan un alboroto y hay como que un juicio, ¿no? Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados les rasgaron las ropas, ordenándoles azotarles con vara, ¿no? Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel. Ahora, hay que entender una cosa. Esto de darles un golpe con la vara, latigarles, ¿no? No estaba autorizado. Algo que solamente ellos, como jueces primerizos o de mayor infinidad de rango, han hecho por el enojo. Dice ahí que el pueblo, es decir, que el pueblo se amontó y que dijo, castíguenlo, castíguenlo, castíguenlo. Pero una ley romana que era, antes de emitir juicio o castigo, sea castigo en vara, sea cárcel, etcétera, tiene que el derecho de que de ir a un juicio, ¿no? No se puede hacer así nomás. Ahora, ellos actuaron por el agolpado del pueblo. El pueblo se agolpó y dijo, sí, ellos son Pablo y Silas, están trayendo este tipo de enseñanzas, están cambiando nuestras costumbres, están cambiando la manera de vivir, castiga, castigo. Y por eso los hombres dijeron, muy bien, les sacaron la vestidura a los dos y azótenlo con vara. No conformes con eso, Pablo y Silas, ya azotados, castigados con las varas, dice que le echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con mucha seguridad. Y dice, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo, sí, pero al calabozo de más adentro, donde no entraba ni el sol, donde era la máxima seguridad, y para ver que estos dos, porque a la gente le tenía como delincuentes, no se escapen, amárrenlos al cepo. ¿Qué era el cepo? El cepo era un castigo, una prisión que que se reservaba para aquellos delincuentes de la peor calidad. El cepo era una madera donde tenía 4 orificios, ¿no? Para los pies y también para las manos, ¿no? Ellos estaban totalmente encadenados, totalmente paralizados, no podían moverse. Mira, el castigo, increíble, increíble la maldad y cómo el corazón de estos hombres se agolpó, se ensañó con esta vida y obviamente detrás de todo esto estaba el enemigo promoviendo la maldad, promoviendo el rechazo abierto y el también al evangelio que ellos están y promoviendo toda esta maldad a los apóstoles, ¿no? Y ahora vemos esto que es increíble, los pies y las manos amarrados en el cepo, totalmente sin moverse. Y yo no diría, ¿para qué prediqué? ¿Para qué? Silas, ¿a qué vinimos? Silas seguramente le dirá, yo te dije, vámonos a Europa, ¿no? Pero no es así. Y el texto más conocido de todos. Pablo, Silas, golpeados con las varas. Y hermanos, para la época las varas no eran algo tremendo. Dejaban un dolor incesante. Increíble. Cómo estos dos hombres fueron castigados de esta manera por causa del evangelio del Señor. Y por lo menos sería como el caso de Juan y Pedro cuando son azotados en Jerusalén. Dijeron, muy bien, dejen de predicar. Pero no, estos dos hombres que dijeron, muy bien, no, aquí no te vas a curar, no te vas al hospital, nada, al calabozo, con un dolor en la espalda, con varas que azotaron el cuerpo físico de estos dos apóstoles, de estos dos siervos del Señor, que estaban predicando el evangelio por autoridad también del mandato de Pablo como apóstol a los gentiles, soportando el dolor. Y aún así, fueron enmanillados en el cepo. Y uno piensa y dice, esto es terrible. Muchas veces acá en Bolivia y seguramente en sus países, mucha gente defiende incluso a los animales y dice que hay una ley contra el maltrato a los animales. No puedes ni golpearle ni tocarle porque el animal siente, sufre y no es bueno eso. Es ir contra no tener conciencia, no tener ese amor, esa piedad. Imagínense a estos dos hombres cómo los trataron.
Y uno lee estas cosas y dice, sí, y como que se los pasa por alto. No lo pases por alto. Entiende lo que Pablo va a decir en Filipenses 1:21. A vosotros eso os concedido creer en Cristo, pero también que padezcáis por Él. Y eso está entendiendo Pablo claramente. Está entendiendo que esto es parte del creer en el Señor. Y lo está aceptando con gozo. ¿Cómo sabemos que lo está aceptando con gozo y no con quejas? Porque escucha lo que dice el siguiente verso, déjamelo leerlo a mí. Verso 25. Pero a medianoche, quejándose Pablo y Silas, dice, no. Arrepintiéndose Pablo y Silas, dice, tampoco. ¿Qué dice? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! ¡Wow! El gozo y la paz de los siervos en medio del conflicto. En medio del conflicto. ¿Cuánto nos falta a nosotros aprender de esto? ¿Sabes por qué? Porque cuando llega algo en nuestras vidas nos estamos quejando. Llega una enfermedad y ya me estoy quejando al Señor. Señor, ¿por qué esto me pasa? Señor, ¿por qué esto me pasa? A mí que voy a la iglesia, a mí que hay diezmo. Y todavía somos prepotentes, ¿no? Si yo doy, si yo hago. ¿Qué dijo Pablo? Dijo aquí, pero Señor, venimos de tan lejos, caminamos. ¿Y por qué? No dijo eso. ¿Qué dijeron? Silas, ¿qué hacemos? ¿Te duele? Sí, me duele. ¿Fue duro los azotes? Claro que sí. Pero fue por el evangelio, fue por el Señor, y eso goza el corazón. Padecer por el Señor, hermanos, no es causa de tristeza, es causa de gozo, de paz. Y en medio del sufrimiento, de la carencia, del lugar, de la oscuridad, de estar amarrados de pies y las manos en el cepo, aparte del dolor en la espalda, ¿sabes qué hicieron ellos? Cantaron al Señor. Cantaron al Señor. Me hubiera gustado saber qué himno cantaron, pero seguramente fue un himno de alabanza, de adoración al Señor. A medianoche, orando, Pablo y Silas cantando. Esta es la actitud de un siervo. Esta es la actitud de un cristiano, de una cristiana, cuando se ve envuelto o en medio de las circunstancias adversas. Y esa tiene que ser la situación. Cuando llega algo en nuestras vidas, no rápidamente doblar nuestras rodillas para decir, Señor, ayúdame, solución. No, doblar rodillas y decir gracias. Porque Romanos 8:29 dice, porque a los que a Dios aman, esa palabra todas, es todas, hermanos. Todas las cosas os ayudan a bien. Sea enfermedad, sea cárcel, sea insulto, sea tal vez pérdida de familiares, pérdida económica, todo para nosotros nos ayuda a bien y nos hacen entender una cosa, el carácter de Dios, a conocerle a Dios en medio de lo que estamos pasando, y eso es fe. La fe no es la solución para pasar los problemas. La fe te cambia el corazón en medio de los problemas. Pablo estaba encarcelado, estaba enmarillado, sí, pero su corazón se sentía libre. Su cuerpo le dolía, le estremecía, sí, pero su espíritu estaba contento, gozoso, porque había predicado la palabra, Lidia había creído, muchos estaban predicando, y él había sido encarcelado y azotado por causa de Cristo. El gozo y la paz de los siervos. Qué impresionante esto. Y nos llama mucho a la reflexión. No solamente Pablo, no, todos los apóstoles y los siervos demostraron eso. Juan y Pedro fueron azotados 40 veces por los ancianos en Jerusalén. Y cuando salieron dijeron, estuvieron con mucho gozo por haber sido tenidos por dignos de los padecimientos de Dios. ¿Cuánto queremos la bendición de Dios? Pero no queremos las pruebas. Queremos el amor de Dios, pero no queremos también ser lastimados, como aquel pastor que tiene que lastimar a su oveja para que su oveja vuelva. Muchas veces Dios va a utilizar el callado en nosotros. Recuerda que estamos siendo moldeados. Y en nuestras vidas va a llegar muchas veces el cincel y el martillo que van a lastimar por un momento, pero el fruto después de eso es provechoso. Es encontrar la paz y el amor de Dios en medio de las situaciones adversas. Así que no me digas que lo que estás pasando supera esto.
¿Entiendes? Esto sí es padecer por el Señor, ¿no? Vemos todo eso. Continuando la lectura, diría en el verso 26, entonces la respuesta de Dios, mira cómo Dios responde. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, ese es el Dios al que creemos, hermanos. Ese es el Dios que está con nosotros, aquel que puede rugir, aquel que puede elevar su voz como un trueno y todo el mundo se estremece. Ese es el Dios que creemos. Ese es el Dios que nos da confianza. Mira, cuando estaban orando y cantando a medianoche, Dios escuchó y dice, un trueno, tanto que ese trueno sacudía los cimientos de la cárcel y al instante se abrieron todas las puertas. Increíble esto. Y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La respuesta de Dios. Le hemos visto también con Lidia. Dios responde. Como dice el autor, el apóstol, ¿no? En su carta, si no me equivoco es Pedro. Dios tiene sus oídos atentos a las oraciones de los justos. Dios escucha el clamor de los justos. Dios escucha sus oraciones y Dios responde. Tenemos un Dios de respuestas. Ese es el Dios que creemos. Y cuando lo hace de una manera maravillosa, con gozo y que trae confort a nuestro corazón. Este carcelero, con el susto de creer que ya los presos se habían escapado, incluyendo Pablo y Silas, y dijo, no, aquí se escaparon todos y la muerte es para mí. Así que antes de que me mate mi superior, me mate el magistrado, me mate el rey, yo mismo me mato, ¿no? Pero Pablo dice que desde el fondo del calabozo donde este hombre lo había colocado, dice, alto, no te mates, deja la espada. ¿Sabes por qué? Porque todos estamos aquí, nadie ha escapado, a pesar de que nuestros manijas se han roto, a pesar de que las cárceles se han abierto, los cerrojos se han abierto, y a pesar de que ha habido un gran terremoto que nos daba la posibilidad de ver salir, no lo hicimos. Estamos acá. Hermana Patti, por favor, ayúdame con el verso 27 al 34. ¿Ya? 27 al 34. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Wow! ¿Qué aprendemos en estos versículos? En los anteriores versículos vemos la paz y el gozo de los siervos y la respuesta de Dios. En este caso, la historia de este carcelero, ¿sabes qué nos llama? Aquí hay una necesidad mayor. ¿Qué estaba pasando con el carcelero? Y el texto muy conocido. Cree ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree tú y tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese texto como que lo entendemos de la siguiente manera. Bueno, si yo soy mamá y tengo 5 hijos, mis hijos no creen, pero el texto dice, crees tú y tu casa será salvo. Por lo tanto, yo nomás voy a creer. Entonces mis hijos o mis hijas o mi esposo, aunque no son creyentes, se van a salvar por mí. Porque el texto dice, crees tú y los demás de tu casa serán salvos. Error, mala interpretación. Si hasta lo has creído así, es un error. Nada que ver eso. Y promovemos esto tal vez para decir, hermano y hermana, no te rindas porque tú crees y tu casa será salvo. Error.
porque la palabra salvo aquí no se está refiriendo a la salvación del alma, sino a la salvación del cuerpo. La palabra salvación tiene múltiples acepciones, porque en el original es la palabra sozo, que significa salvación, también significa protección, o también significa salud. Cuando tú entiendas lo que están llevando conmigo el discipulado, les he hablado claramente de que una palabra en la hermenéutica puede tener mucho significado, y una de esas palabras es salvación. En el original, repite, sozo, que tiene múltiples acepciones. Ahora, ¿cómo sé qué significado tiene esta palabra o en qué contextos puede entender esta salvación? No está hablando de la salvación del alma, está hablando de la salvación del cuerpo. ¿Cómo sé eso? Por el contexto. ¿Qué estaba queriendo hacer el hombre? Se estaba queriendo matar, ¿sí o no? Estaba queriendo hacer daño a su cuerpo. Ahora, en la historia romana, en el tiempo del Imperio Romano, donde está aconteciendo todo esto, la pena grande por dejar escapar a los presos, ¿sabes cuál era? No solamente que iba a morir el encargado, el carcelero, sino toda su familia. Esa era la pena grande. Por eso el carcelero dice, me voy a matar. Supongamos que los presos hubieran escapado. Y los magisterios, las autoridades, ¿y qué pasó aquí? Venga, 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 ¿qué pasó aquí? Pasó esto, se rompieron las cadenas, etcétera, y se escaparon. Muy bien, ¿sabes cuál es el castigo? Tú y tu casa al fuego, o a los cocodrilos, no sé, a morir, etcétera. No sé, la cuestión es muerte a toditos. Ese es el castigo, ese era el castigo para alguien que dejaba escapar. Por eso el carcelero se quiere matar, ¿no? Se quiere matar, se quiere hacer daño a su cuerpo. Y él les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No está hablando de su salvación espiritual, sino está hablando de su cuerpo. ¿Qué debo hacer para que mi esposa, mis hijos y mi familia, mi casa, no tenga un daño en el cuerpo, ¿no? En sus vidas. Pero Pablo le lleva más allá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo le está trascendiendo de la salud del cuerpo a la salvación del alma. Ahora, este texto no quiere decir que si el papá cree, todos al final se van a salvar. No, ¿cómo se salvó la casa de este siervo? De este carcelero. ¿Se salvó solamente por creer? No. La predicación de la palabra llegó a la casa de este hombre. Mira lo que dice a continuación, 32. Y le hablaron la palabra, 31. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasó siguiendo esta historia? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su. O sea que, hermano, nunca, no era así como me han enseñado, que si creo yo y oro por mis hijos, por mi papá, y crees tú y todos serán salvos. No era así. No, porque ¿cómo se salvó la familia de este hombre? ¿Cómo se salvó la casa? Cuando dice casa está hablando de su familia, ¿ya? ¿Cómo se salvó su casa, su familia? Escuchando la palabra. No fue porque él solamente creyó. ¿Te das de cuenta? Entender muchas cosas ahí. Esto entre paréntesis, ¿ya? Ahora, lo que Pablo está reflejando aquí, ¿qué es? Que hay una necesidad mayor. Hay una necesidad mayor. No solamente la salvación del cuerpo, sino la salvación del alma. Alma, que es lo más importante. No la salvación del cuerpo, sino la salvación del alma. Y predicándoles el evangelio, este carcelero creyó y toda su casa fue ganada para el Señor. ¡Wow! Pablo sí que fue muy, pero muy usado por el Señor, ¿no? Vemos ahí, y vamos a hacer con nuestra hermanita Belén ahí. Quiero que leas del verso 35 al verso 40. Vamos a finalizar esta historia para pasar a lo siguiente. Verso 35 al 40 de Hechos 16. Hermanita Belén, dale lectura, por favor. Amén. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron
y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, encontraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. ¿Cómo casamos esto con Filipenses? Y antes de que vaya a esta última parte, porque es muy importante, quiero que veas la conexión. Entiende ya que en este trasfondo histórico que estamos saltando ahora, ¿qué estamos entendiendo? El evangelio tenía un tiempo que se estaba promoviendo, ya no era ahí de un mes nada más, había un tiempo largo en que Pablo, Lidia y etcétera levantaron la iglesia. Pablo fundó la iglesia en Filipenses. ¿En qué condición? Bueno, la condición era orgullosa, era tal vez egoísta, pero lo bueno también era que no había una divinidad en singular, sino que había múltiples, y muchos como que no le creían, o muchas veces tenían el sentido de a veces adorar y a veces no. ¿Por qué? Porque tenían lo más importante, dinero, estabilidad. Entonces no había tanta necesidad de todo eso. Ahora, Pablo llega con el evangelio y siembra muy buena semilla y se empieza ya a germinar los frutos, y empieza la iglesia en Filipenses, una iglesia tranquila, tanto que así que ya estaba formando, ya estaba dando frutos en el carácter, la conducta. La gente que había creído el evangelio de Pablo, el evangelio de Cristo, estaba cambiando, estaba marcando diferencia, ¿no? Y había un tipo de vivencia cristiana dentro de un pueblo llamado, dentro de una ciudad, en este caso de Filipos. Ahora, qué interesante, porque cuando Pablo sale de la ciudad, dice, llegamos a la casa de Lidia otra vez, y ¿qué dicen los hermanos? Nos consolamos y nos fuimos. Había armonía en la iglesia, había tranquilidad, había un amor. De ahí que Pablo escribe esta carta con gozo, con amor, ¿no? Había este tipo de conexión entre el apóstol, o los apóstoles, ahí los siervos, perdón, y la iglesia en Filipos. Y alguien diría, hermano, ¿por qué esta parte? Tengo una pregunta. ¿Por qué Pablo al final nomás saca su credencial romano? ¿Por qué no ha dicho antes de que le golpeen con la vara y dijo, alto, alto, no pueden golpearme porque tengo ciudadanía romana? ¿Por qué no dijo eso? ¿Por qué al final dijo, ahora me quieren liberar? Y todavía a escondidas, encubierto, ¿no? Y eso que somos ciudadanos romanos. Y ahí temieron, ¿no? Pablo sacó su nacionalidad romana por haber nacido en Tarso, ¿no? Y tuvieron miedo y los soltaron. Y tú tienes que entender algo en la vida del apóstol Pablo, y esto es lo hermoso de ver Hechos también en Panorama. Desde que Pablo tiene un encuentro en Damasco con Jesús, y Jesús le dice que va a sufrir, va a padecer, lo que dice a Ananías, yo le mostraré lo que tiene que sufrir y padecer por causa de mi nombre, se va cumpliendo en todo el trayecto de Hechos, ¿no? Pablo tenía miedo a la muerte, nunca tuvo miedo a la muerte. Es más, él quería morir, porque él entendía el daño que había causado a la iglesia. Él entendía el daño que había causado a Jesús, y él quería dar su vida al Señor. Por eso tú vas a ver apedreado, golpeado, azotado, pero como que vuelve a la carrera. Es porque él no tenía miedo a la muerte. Número uno, porque él ya había creído en Cristo, y número dos, porque ya le había entregado su vida a Cristo. Y eso es lo que dice en Hechos 20. Me gustaría que vayamos a leer ahí, mira, Hechos capítulo 20, lo que el apóstol Pablo él mismo lo va a decir. Dice, mira, Hechos capítulo 20, verso 21. Hechos 20, 21. Testificando a judíos, creo que se sabe, ahorita vamos a ver. Sí, Hechos 22, vamos a ver. Hechos 20, 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que le esperaba a Pablo. Prisiones y tribulaciones. ¿Y cuál es la opinión de Pablo respecto a esto? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que acabé, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La carta a los Filipenses está escrita en un momento en que Pablo estaba aprisionado. Por más de 2 años la iglesia no le había visto. Por más de 3 años la iglesia en Filipenses había perdido contacto con Pablo. La iglesia en Filipenses envía a su pastor Epafrodito para que lleve ofrendas. Lo vamos a ver la siguiente semana. Y en medio de eso Pablo dice, gracias. Gracias porque Dios ha proveído a través de ustedes. Pero sepan algo.
que el alboroto que pasó en Filipenses, hablando en Filipenses capítulo 1, recordando este episodio de ser encarcelados en el cepo, etcétera, Pablo dice, lo que pasó en Filipenses ahora está más latente en mí, porque estoy preso por causa del evangelio. Pero aún así él dice, la palabra no está presa. Es más, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo quiere enseñar a los filipenses que en medio de tanta oposición, en medio de tanta tribulación, él tiene un sentir y es el sentir de Cristo, que ya no mira por sí mismo, que ya no le interesa lo que le pasa a él. Le dice, una cosa hago, menosprecio mi vida no importa si no es vivir para el Señor. Mi vida no tiene sentido si no es predicar su palabra, y por más que esté encarcelado aquí o después, mi gozo es el Señor. Y lo dice en su carta, gozaos. Otra vez digo, gozaos en el Señor. Por nada estéis afanosos, sino dad gracias a Dios en todo. ¿Qué quiere enseñar Pablo en Filipenses? Lo que ya he enseñado en el contexto histórico, que cuando el evangelio crece y vienen las tribulaciones y vienen los padecimientos y vienen las necesidades y tal vez las tribulaciones, el siervo se siente con gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando damos nuestra vida al Señor, el día que hemos dicho, Señor, te creo, Señor, te obedeceré, Señor, sálvame porque soy pecador, me entrego mi vida a ti, te entrego mi todo, te entrego mi alma, te entrego mi cuerpo, te entrego mi vida, ese día tú dejaste, tú moriste. Ahora el dueño de tu vida, de tu mente, de tu corazón, ¿sabes quién es? Aquel que murió en la cruz del Calvario. Y Pablo dice en Gálatas 2, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y sabes cómo yo quiero acabar la carrera, diría Pablo? Parafraseando un poco de esto de Hechos 20. ¿Sabes cómo yo quiero acabar mi vida? No como ven ustedes, trayendo esto a nuestro mundo actual. No con decoraciones, no con estudios, no diciendo fui mejor en esto, no diciendo hice esto. Y lo van a decir en Filipenses también. Él va a decir fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día. ¿Sabes qué es lo más importante para el siervo y lo que debería ser para nosotros? Entender una cosa. Todos vamos a partir. Todos vamos a partir. Si aquí hay jóvenes, entiendan lo siguiente. Vamos a partir. La juventud se acaba. Todos estamos próximos a partir de este mundo. Y Pablo lo sabe. ¿Y sabes qué dice en medio de eso? Yo quiero partir de este mundo con gozo, sabiendo que he cumplido el ministerio que Dios me dio. Sabiendo que he predicado, sabiendo que he anunciado, sabiendo que he discipulado, sabiendo que he levantado, sabiendo que muchas veces en un tiempo he podido salir, agarrar mi Biblia, predicar en las calles. Yo así voy a partir feliz. ¿Cómo te ves tú cuando partas? ¿Cómo te ves? ¿Dirías como el apóstol Pablo, he peleado la buena carrera? ¿He acabado la batalla? ¿O dirías, no, perdí muchos años de mi vida por este trabajo, perdí muchos años de mi vida por esto, por lo otro, por mis dudas, por mi miedo? Pablo, ¿sabes qué nos enseña? Cantarle al Señor, orarle al Señor, aunque no veas salida. Orando a medianoche. Y Filipenses, una carta de gozo, de amor, de amistad, pero más allá nos va a llevar, ¿sabes a qué? A Cristo. Y Pablo cierra esta carta en Filipenses capítulo 4 diciendo, gracias por lo que Dios ha enviado a través de ustedes, pero en todo y por todo estoy enseñado, sé vivir en la carencia como también en la abundancia, porque de todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fortaleza en Cristo, el gozo en Cristo, el amor en Cristo y la fortaleza en Cristo. La carta a los Filipenses es una carta exquisita, riquísima, que nos va a enseñar a nosotros y a ti a estar firmes en Cristo y a decir, como el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da las fuerzas para cumplir su propósito en mi vida. Este ha sido el trasfondo de Filipenses. Para mí ha sido un placer poder haberlos enseñado.
y entender el trasfondo histórico, y vamos a ver, utilizar este trasfondo en cada capítulo y versículo que yo la siguiente semana vamos a entrar directamente a Filipenses capítulo 1, verso 1, y tú vas a entender todo lo que hoy hemos visto y cómo esto va a encajar muy exactamente en cada capítulo, versículo que el apóstol Pablo escribe, los 4 capítulos a los filipenses. Y un nombre clave va a ser Epafrodito. Y lo más importante es encontrar a Cristo y la fortaleza en él. Te animo a que puedas estar la siguiente semana, cada viernes nos reunimos, o si no puedes ver nuestros videos, la siguiente semana estamos empezando con la lección número 3, Filipenses capítulo 1, verso 1, adentrándonos al libro. De mi parte ha sido un placer. Si este estudio ha sido de bendición, te pido que puedas orar por nosotros para que la palabra pueda seguir extendiéndose y podamos llegar a más corazones con la fiel palabra del Señor y encontrando refugio en su amor. Bendiciones, que Dios te bendiga y que la paz de Dios te guarde.